Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Nayeli Andrea Erazo, Sandra Milena Mina y quien nos habla Angie Valentina Ruiz Jiménez. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios de San Fernando, Cali. El licenciatura en Educación Infantil, tercer semestre. El tema que les venimos a hablar hoy son las alternativas del desarrollo y los movimientos sociales de Latinoamérica. Hemos escogido dos experiencias para hablar, que son el empoderamiento de las mujeres jefas de hogar en Indonesia y las mujeres alimentan al mundo. Mi compañera les hablará un poco sobre ese empoderamiento. Ya. En una época en Indonesia donde existía la discriminación, las mujeres tuvieron que tomar el empoderamiento para ellas ser dueñas y amas de su casa. En esa época de dificultades, de donde se sufría muchísimo y no había igualdad para todos, el gobierno le ofreció a los encargados de la casa, a los hombres, un trabajo mejor para mejorar sus condiciones económicas. Entonces todos salieron de sus casas. En esa época las mujeres tuvieron que tomar la vocería y volverse amas de casa y ponerse al frente para sostener su familia. Ir al campo, ser las encargadas de cosechar, de las cosechas y de todo. Hilaban, pero el gobierno empezó a comprar hilos nuevos, más caros, entonces ellas quedaron desempleadas. En esa época de lucha es donde ellas demuestran la capacidad y la tenacidad que tiene una mujer para salir adelante y para luchar cada día y ser mejores. Mostraron al mundo y a muchísimas mujeres de que las mujeres somos capaces de ser guerreras, de cumplir nuestras metas y de lograr siempre lo que nos proponemos. Fueron amas de casa, fueron las encargadas del campo, lograron sacar todas sus cosechas y lograron cumplir con su objetivo y sostener sus familias, ya que los hombres nunca regresaron. Entonces lograron cumplir esa meta y con todo eso cumplieron su propósito y lograron el cumplimiento de ser mejores cada día y demostrarse la capacidad que tenían. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas dinamizadoras respecto al tema inicial de el empoderamiento de estas mujeres. La primera pregunta que se presenta es ¿por qué surgen los movimientos sociales o colectivos que alojan o desarrollan esta experiencia asignada? Bueno, debido a la pobreza de estas mujeres, ellas buscaron alternativas para subsistir, pues ya que tuvieron pérdidas de ingresos y de empleos. También se convirtieron en los remitentes de programas de desarrollo para aliviar la pobreza. La segunda pregunta es ¿qué intereses o luchas defiende esta experiencia? Pues la primera es la lucha contra la pobreza extrema, ya que esas mujeres fueron excluidas de un trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno se llevó a los hombres a tener una oportunidad de trabajo en otros lugares, en las zonas urbanas. Y también porque se empezaron a subir los precios de los hilos. Esas mujeres tuvieron muchas pérdidas de empleos, más que todo. La tercera pregunta son ¿cuáles son los principales desafíos para cada una para esa experiencia? Pues el principal desafío fue la pérdida de sus tierras y sus bienes. Esas mujeres se desempeñaban como tejedoras, pero que debido a que el gobierno empezó a comprar hilos un poquito más caros, la forma de vida de ellos fueron cambiando. Pérdida de ingresos, nuevo empleo, o sea, un montón de cosas. La cuarta pregunta es ¿cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social? Bueno, las acciones de esas mujeres en Indonesia es un movimiento social, ya que ellas luchaban para sobrevivir cada día, manteniendo firme su hogar y el cambio social que se veía en algunas organizaciones informales. La quinta pregunta es indicar 3 razones o características de esta experiencia. Pues una razón o una característica sería como pues hubo un avance o mejoramiento pues en este hogar o en la comunidad de Indonesia de estas familias, donde se logró la participación y el liderazgo de estas mujeres jefas del hogar con respecto a la democracia y a la política, porque la verdad no ellas
el gobierno, la política, no valían sus derechos, ¿ya? También porque en este modelo dominante es importante el proyecto PECA, que pues estamos hablando de ellos, ya que se da un gran paso a la modificación de los derechos de mujeres, como les repetía. El manejo de los gastos, el dinero del hogar, ayudan a un desarrollo económico mejor, aumentando el crecimiento de Indonesia y así para seguir con los demás territorios. También hay mucha más reducción de pobreza de lo que estaba antes. Ahí hay mayor empoderamiento. Pues ya los hombres no tienen nada que ver ahí. Las mujeres son las que mandan. Las mujeres son las jefas del hogar porque ellas son las que seguían en sus cultivos, en los bienes, en el hogar. Y pues donde deben ayudar a las personas a comprender y cuestionar el saber económico y su respectivo orden. Esas son las 5 preguntas del empoderamiento de esas mujeres. Hablaremos sobre Las mujeres alimentan al mundo. Este es un libro que habla sobre el acompañamiento y el compromiso de los entre pueblos, de los procesos de empoderamiento de las mujeres indígenas y campesinas. Las mujeres luchan por sus derechos y ellas logran alimentar al mundo cada día. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo satisfactorio. Preguntas para dinamizar la discusión sobre las mujeres alimentan al mundo, soberanía alimentaria. La primera pregunta es ¿por qué surgen los movimientos sociales o colectivos que se alojan o desarrollan esta experiencia? Bueno, esas mujeres que alimentan al mundo, surgía mucha desigualdad entre géneros y etnias, pues había mucha violencia ejercida por sus parejas, habían demasiados conflictos generados por desplazamiento de cultivos y la presión del cultivo de las drogas. La segunda pregunta es ¿qué intereses o luchas defendía esta experiencia? Pues la lucha del neoliberalismo y contra las grandes industrias que se estaban alimentando. Esta lucha de la soberanía alimentaria por el derecho de los pueblos a decidir lo que producen y lo que consumen, por los derechos de los campesinos, más que todo por los derechos de los campesinos, porque pues había mucho conflicto. La tercera pregunta son ¿cuáles son los principales desafíos para cada una de la experiencia? O sea, para esta experiencia que estamos hablando. Pues, bueno, el principal desafío era pues alimentar a todo el mundo. O sea, eso era un desafío muy grande. Pues gracias a ello, la humanidad ha sobrevivido a los subsecuentes modelos concentrados de los bienes. Otro desafío es cuando pues ellos realizan las mujeres pues realizan un numeroso conjunto de trabajo de importancia social y económico y no son reconocidas. No se vale un derecho ahí. O sea, si ellos hacen algo importante, no es reconocido, no se valora, no aparecen en estadísticas económicas y pues aún así ellas siguen trabajando arduamente. 4. ¿Cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social? Pues las maneras que esas mujeres campesinas salen adelante brindando alimentos a todo el mundo, pues hasta ahora la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que abreviadamente es FAO, se ha centrado en la búsqueda de la seguridad alimentaria y por consiguiente en acciones para generar alimentos suficientes para todo el planeta. Pues la soberanía alimentaria se convirtió en una plataforma común para luchas sociales y ahora los movimientos sociales han tenido un logro histórico, como pues vimos en el empoderamiento de las jefas de hogar en Indonesia. También se basó aquí en esas mujeres que alimentan al mundo porque pues gracias a Dios ha tenido un logro histórico esto. La quinta es indicar 3 razones o características de esta experiencia asignada. Bueno, pues una característica pues es que la soberanía alimentaria plantea que el alimento no es una cuestión de mercado, sino una cuestión de soberanía. Por ende, el derecho de la alimentación
y la producción soberanamente no se negocia. Otra razón o característica es que construir una demanda con rostros de hombres y mujeres que garantice a ambos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupera los territorios de los pueblos indígenas. Como para terminar, no nos olvidemos que nosotros también somos humanos y también tenemos que hacernos valer nuestros derechos, ya seamos campesinos e indígenas, o estamos en problemas, tenemos que hacernos reconocer, que nos defiendan. Muchas gracias.